Buenos días, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias como anticipaba Cristian hace un rato atrás en 2 de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 11. No solo vamos a estar viendo los versículos que leímos, sino que vamos a intentar abarcar todo el capítulo 11 y también el capítulo 12 para estar extrayendo allí algunas lecciones acerca del pecado, debido a que el pecado no da tregua a ningún creyente, el pecado no conoce tiempo de paz, no importa si alguno de nosotros está en tiempos de aflicción o también en tiempos de paz, o está sin ninguna carga sobre su vida, el pecado no hace discriminación de circunstancias, siempre está intentando corromper la vida del creyente más allá de lo que le esté rodeando al creyente propiamente tal. Así que me parece siempre pertinente poder hablar del pecado. Tal vez hoy en día no es algo que se quiera escuchar, sin embargo el creyente debe estar apercibido siempre del pecado, de lo dañino que es el pecado y también de las tristes consecuencias que él trae en nuestra vida. Así que vamos a ir a 2 de Samuel, como dije, capítulos 11 y 12. Bien conocemos esta historia porque se narra ese conocido pecado de David y Betsabé, pero no solo el pecado propiamente tal, sino que también luego se comienzan a relatar todas las consecuencias que el pecado de David tuvo en su vida, inclusive en su familia, y además trascendió hacia la gente, hacia el pueblo, inclusive hacia los enemigos de Dios. Sin duda, este es el episodio más oscuro en la vida de David. Este episodio marcó y manchó el testimonio inclusive de la vida de David para siempre. Por ejemplo, dice Primera de Reyes, capítulo 15, versículo 5, resumiendo allá la vida de David, dice que David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Es decir, que la palabra está revelando que David fue un hombre recto, que David fue un hombre piadoso, de hecho es el hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, este episodio de pecado en su vida lo marcó para siempre y manchó inclusive su testimonio para siempre. Ahora, este relato no quedó registrado en las Escrituras para señalar simplemente a David. No quedó registrado en las Escrituras simplemente para mostrar que un creyente pecó de manera flagrante, sino que estos relatos, inclusive de las tragedias de los creyentes, están ahí para advertirnos a nosotros de que no andemos o que no transitemos también por ese mismo camino. El apóstol Pablo dijo que las cosas que se habían escrito antes para nuestra enseñanza se escribieron o para nuestra enseñanza están. De manera que este relato no está ahí para señalar simplemente a David, sino que está para advertirnos a nosotros de que no andemos por el camino del pecado. No solo del pecado puntual de David, sino que del pecado en términos generales. ¿Por qué? Porque podemos decir que Dios protesta solemnemente contra nosotros por medio de las tragedias y pecados flagrantes de otros creyentes. Voy a repetir esto. Dios protesta solemnemente contra nosotros por medio de las tragedias y pecados flagrantes de otros creyentes. Cuando otros creyentes incurren en pecado, cuando otros creyentes se desvían del camino, eso es una advertencia para que nosotros no andemos también por esos lugares. Más que señalar al hermano con aires de grandeza, el pecado de otro creyente debería hacernos temer de nosotros mismos, no sea que nosotros también caigamos. Por eso que las desgracias de otros deberían hacernos temer de nosotros mismos. Hay un episodio que es bastante macabro en las Escrituras, en el libro de Jueces, capítulo 19, donde cada uno hacía lo que bien le parecía, donde un levita descuartizó a su concubina debido a que ésta había sido violada inclusive durante toda la noche y probablemente murió por esas violaciones. A la mañana siguiente este levita descuartiza a su concubina y la corta en 12 pedazos y envía cada pedazo a las tribus de Israel, a las 12 tribus de Israel. Y el pueblo quedó tan choqueado por lo que había visto, tan impactado por ese episodio que dijo lo siguiente: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto, tomad consejo y hablad.
Y eso es lo que nosotros debiéramos hacer cuando vemos esta clase de circunstancias en creyentes, esta clase de pecados en creyentes. Considerar esto, tomad consejo y hablad. Es decir, reflexionar profundamente en lo que pasó. Luego aprender de lo que pasó y finalmente tomar acciones en el asunto. Es por eso que quisiera que a través de este episodio podamos extraer lecciones acerca del pecado. No solo, como dije, del pecado puntual de David, sino que del pecado allí en general y que estas lecciones nos aperciban de la maldad del pecado. No vamos a ver tanto el pecado propiamente tal, porque si ustedes se dan cuenta es descrito de manera muy breve, muy sucinta. Sin embargo, el relato bíblico se extiende en cómo se hundió David en ese pecado y luego las consecuencias que ese pecado tuvo en su vida. De hecho, el capítulo 13, que tenía la intención también de ver en el día de hoy, no lo vamos a poder ver, pero el pecado trascendió inclusive a su familia y a la forma en que él concebía las cosas. El pecado lo fue degradando y lo fue hundiendo cada vez más. Por eso quisiera que pudiéramos extraer estas lecciones y considerar también esas tristes consecuencias que el pecado trae consigo. Obviamente, por ser 2 capítulos, no vamos a leerlos ahora de inmediato, sino que más bien vamos a ir leyendo en la medida que vamos desarrollando y puntualizando las lecciones que vamos a extraer de estos 2 capítulos. Y lo primero que encontramos aquí en nuestro texto bíblico, en nuestro relato, es que el pecado es nuestra responsabilidad, que no hay nadie más culpable que nosotros cuando pecamos. Versículo 1 al 4 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Hay 2 cosas aquí que nos muestran que el pecado de David fue su responsabilidad. Primero podemos ver su indulgencia y luego vemos su determinación a pecar pese a las prohibiciones que se le habían puesto delante de él. El capítulo 11 comienza retomando una guerra contra los amonitas que había quedado inconclusa en el capítulo 10. Ese es el gran contexto donde se desarrollan los acontecimientos del pecado de David. Una guerra que se retoma 1 año después del acontecimiento. O sea, entre capítulo 10 y capítulo 11 hay 1 año donde se retoma esa guerra. El punto aquí es que David enlista a sus hombres, pero él no va a la guerra. Y aquí es donde comenzamos a notar la indulgencia de David. Esa frase final del versículo 1 que dice que pero David se quedó en Jerusalén, es una especie de reprobación a lo que David había hecho. Está dando a entender ahí que David no tuvo que haberse quedado en Jerusalén. Está dando a entender que David tenía que haberse enlistado con sus hombres e ir a la guerra. Por eso que el escritor bíblico lo coloca aquí como el gran escenario y la ocasión que le abrió David al pecado. No que fue la razón principal de su pecado, pero sí aquello que le comenzó a allanar el camino al pecado. Y decimos que David fue indulgente al no ir a la guerra, porque no era normal que David no fuera a la misma. Los hábitos, y eso quiero destacar aquí, los hábitos y las costumbres de David eran precisamente ir a la guerra. Al fin y al cabo, las guerras de Israel no se trataban de simples conflictos bélicos o políticos, sino que eran las guerras santas de Dios. Y David se caracterizaba por pelear las batallas de Jehová, dice la Escritura. Sin embargo, dice el texto aquí que David no fue y se quedó en Jerusalén descuidando esos hábitos, descuidando las costumbres que él tenía. Y se especula que David no fue a la guerra por una cuestión de autoconfianza. Y aquí podemos seguir viendo su indulgencia. ¿Por qué autoconfianza? Primero porque la guerra contra los amonitas estaba prácticamente ganada. Eso queda de manifiesto en el capítulo 10. De hecho, desde el capítulo 12 en adelante, cuando David es constituido como rey, dicen los relatos que Dios le había dado reposo de todos sus enemigos. De hecho, ya había sido ese pacto de gracia con él, de que afirmaría su trono para siempre.
Entonces, probablemente David estaba autoconfiado en que como ya no tenía enemigos externos, podía no ir a la guerra. Sin embargo, se olvidó que Dios no le había dado reposo de su enemigo interno, que era el pecado. De tal manera que David fue totalmente responsable de su posterior caída. Porque antes de caer en pecado había descuidado indulgentemente sus hábitos y responsabilidades. De hecho, muy interesante porque luego el versículo 2 revela el ocio de David. Dice que se había levantado tarde y luego se paseaba por el terrado de la casa real. Y esa frase que se paseaba sobre el terrado de la casa real está dando a entender que David se paseó en reiteradas ocasiones. Estuvo un tiempo prolongado dándose paseos por el terrado. Y por eso se dice que aquí David estaba como ocioso. Debiendo haber estado en la guerra, él estaba durmiendo. Y no solo durmiendo, sino que después quedó absolutamente desocupado y no estaba haciendo absolutamente nada. Por eso, hermanos, y esta es la aplicación que hacemos para nosotros en este momento. Descuidar nuestras disciplinas y hábitos espirituales, porque nosotros no vamos a la guerra contra los amonitas, pero sí hay una guerra espiritual, sí hay una guerra contra nuestros propios miembros que batallan contra nuestra alma, dice el apóstol Pedro en su primera carta. De manera que descuidar nuestras disciplinas y hábitos espirituales es el primer paso para ceder a la tentación y caer luego en pecado. Y de eso somos totalmente responsables, porque a nosotros se nos demanda orar, a nosotros se nos demanda pasar tiempo con el Señor por medio de las Escrituras, congregándonos, es nuestra responsabilidad. El Señor Jesucristo dijo a sus discípulos, velad y orad. ¿Pero para qué cosa? Para que no entréis en tentación. Es muy interesante lo que está haciendo el Señor ahí porque nos está mostrando que está estrechamente relacionado la diligencia con una vida lejos o cerca del pecado. En otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo ahí es que si ustedes no velan, si ustedes no son diligentes en la disciplina de la oración en ese caso, ustedes pueden caer en tentación y por lo tanto van a pecar. Entonces, hermanos, no caemos porque sí. El pecado no es un accidente. Antes de una caída visible o estrepitosa, comenzamos a caer en privado cuando somos indulgentes en nuestras disciplinas espirituales. Ahí le estamos allanando el camino para que el pecado entre en nuestra vida. Cuando descuidamos la oración, cuando descuidamos el hábito de estudiar la palabra del Señor día tras día, no solamente en tiempos circunstanciales, sino que día tras día le estamos allanando el camino al pecado. Y lamentablemente cuando somos indulgentes, el pecado está a la puerta, como dijo Dios a Caín. Y aquí tocó a la puerta de David. Entre las muchas vueltas que dio el rey en su terrado, la tentación encontró el escenario propicio para presentarse ante David. Y como David había bajado la guardia, terminó cayendo en ello. Versículo 2, segunda parte, dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Aquí podemos ir viendo la determinación de David a saltarse todas las barreras para ir a tomar a Betsabé y acostarse con ella. Evidentemente vemos aquí el proceso del pecado que, como bien sabemos, David vio, David codició en su corazón y luego consumó su pecado tomando a Betsabé. Lo mismo que había pasado con Eva en el jardín del Edén o Acán en Jericó. Ese mismo patrón se repite aquí con David. El punto es que si hay un proceso, hay un momento donde se puede huir de la tentación y del pecado. Y cuando no lo hacemos es porque tenemos o queremos esa determinación de pecar. Como dije primero, David, este es el primer paso del proceso, vio que Betsabé se estaba bañando. Desde la altura de su terrado, que era evidentemente más alto que las demás casas que estaban a su alrededor,
David se encontró con esta mujer llamada Betsabé que se estaba bañando. Ojo que David no estaba buscando lujuriosamente a una mujer a la cual mirar. David no estaba actuando aquí como un pervertido, sino que en esos múltiples paseos se encontró con esa circunstancia. Y hasta ahí podríamos decir que todo estaba bien, porque como sabemos, la tentación en sí no es pecado. Sin embargo, David quiso seguir adelante. En este caso, David cedió a la tentación. Y por eso que lo segundo que hizo fue que codició a Betsabé porque mandó a preguntar por ella. Eso ya no revela la codicia, de lo contrario no hubiese mandado a preguntar quién era ella. Y aquí David todavía no cometía adulterio físico, pero ya lo había cometido en su corazón. Porque como sabemos, el Señor Jesucristo enseñó que si alguno mira a una mujer, o en el caso de las mujeres a un hombre, para codiciarlo, o lo codicia o la codicia, ya adulteró con ella en el corazón. De manera que David ya había caído en las garras del pecado aquí. David ya había cedido a la tentación. Sin embargo, para su propia ruina, David descendió un escalón más abajo para consumar su pecado. Y eso lo hacía aún más responsable. Había pecado en su mente. Ya había pensado lujuriosamente en contra o con Betsabé. Sin embargo, él se saltó una barrera más y quiso seguir pecando por su propia voluntad. Y por eso que finalmente mandó a llamar a Betsabé y consumó su pecado. Y es muy interesante porque a David se le presentaron prohibiciones. Miren el versículo 3. Dice, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron. Y aquí están las prohibiciones, aquí hay barreras que tenían que haber retumbado en la conciencia de David para decir, no, ella es una mujer prohibida. Dice, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Eliam, el padre de Betsabé, era uno de los que conformaban el grupo de los valientes de David. Padre de Aitofel, consejero de David, o sea, no era cualquier mujer. Pero la traba más grande es que dice luego que era mujer de Urías Eteo, o sea, estaba casada. Y Urías Eteo inclusive también conformaba el grupo de los valientes de David. O sea que en la conciencia de David tuvo que haber retumbado diciendo no. Con ella no se puede. Sin embargo, ¿qué hizo? Siguió adelante con su pecado. Tuvo la determinación de seguir adelante y llamó a Betsabé y se acostó con ella. El punto, hermanos, es que si hay un proceso, siempre hay un momento en el cual parar y dar marcha atrás. David podía hacerlo cuando miró a Betsabé bañándose, pero no lo hizo y quiso ir más allá. Incluso cuando ya había pecado en su corazón, no le bastó con eso y quiso saltarse otra barrera. Aquí vemos a David saltándose prohibiciones y sobre todo el mandato de Dios para pecar con Betsabé. Por eso que cada vez que pecamos lo hacemos porque queremos. Es un acto de nuestra voluntad donde no hay víctimas sino responsables. Cada uno de nosotros peca porque en realidad quiere pecar. El diablo no nos obliga a pecar. Dios no nos encierra como en una caja sin salida porque siempre hay salida. La voluntad de Dios no es que pequemos y Él nos dota de todas las facultades para que podamos ver esa salida y huir. Sin embargo, nosotros no miramos la salida, sino que miramos el pecado y vamos tras él. Santiago va a decir algo muy similar en el capítulo 1 de su carta, donde nos responsabiliza totalmente a nosotros del pecado. Santiago capítulo 1, versículo 13 y 14 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea que Santiago está diciendo ahí, ustedes están buscando culpables con respecto a su pecado, bueno, son ustedes mismos. El enemigo está en sus propios miembros. Por tanto, David aquí se hacía responsable de su pecado y nosotros nos hacemos responsables también de nuestro pecado. Ahora, cuando el pecado es consumado, siempre va a traer repercusiones y consecuencias. Y eso es lo que comenzamos a ver de aquí en adelante en la vida de David.
David había escogido pecar siendo indulgente, responsable, pero ahora el pecado le iba a pasar factura. Y el relato bíblico se centra en todas esas consecuencias que tuvo ese pecado de David. Por eso que esta es la segunda lección que vamos a extraer en esta mañana. Y es que el pecado no confesado hunde en la miseria. Y eso está en los versículos 5 al 17. Al pasar seguramente algún tiempo, Betsabé le envía a decir a David que estaba embarazada. Miren versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Noten aquí que el pecado de David comienza a trascender. Aquí el pecado de David comienza a salir a la luz. Entonces ahora David tiene que hacer algo al respecto. Porque su pecado ya no estaba quedando oculto, ya no era secreto, estaba trascendiendo con las consecuencias naturales que tenía un adulterio, el embarazo. Y es muy interesante porque algunos comentan que cuando Betsabé le envía a decir a David que estaba embarazada, la connotación de sus palabras tiene que ver con que David haga algo al respecto. Que seguramente que con las facultades que tiene como rey, que haga algo al respecto. ¿Por qué? Porque ambos sabían, y aquí uno ve también la responsabilidad de Betsabé, ambos sabían que su pecado era castigado con la muerte. Entonces el sentir de Betsabé aquí es como que le diga a David: David, tienes que hacer algo. Y entonces David ahora tiene dos caminos. El camino de la confesión o el camino del arrepentimiento. Y esos son los dos caminos que todo creyente tiene cada vez que ha pecado. O confiesa su pecado inmediatamente o comienza a encubrirlo. Comienza a postergarlo. Y David tristemente lo encubrió, como sabemos. Ante las malas nuevas de Betsabé, David rehusó la confesión. Y ese era el momento oportuno para hacerlo. Porque su pecado había quedado ya en evidencia, al menos entre él y Betsabé. Esa era la oportunidad para caer de rodillas delante del Señor. Sin embargo, David no lo hizo. Rehusó confesar su pecado. Y así fue como una especie de espiral descendente. Se hundió cada vez más en la miseria del pecado. Incluso comenzó a agravar su pecado. Yo quiero que puedan notar eso. Cómo David comienza de un pecado a hundirse más y más y más. Cuando él piensa que está saliendo a flote, en realidad se está hundiendo. E hizo tres cosas aquí para encubrir su pecado. Desde los versículos 6 al 17, David intentó de manera miserable por todos los medios ocultar su pecado y hacer pasar el hijo que había concebido Betsabé como un hijo de Urías. Y lo primero que hace es mandar a buscar a Urías de la guerra para que tenga relaciones maritales con su esposa. Versículo 6 dice: entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. David estaba fingiendo aquí. Era un hipócrita porque no le interesaba el estado de la guerra. Él quería cubrir su pecado. Después dijo David a Urías: descienda a tu casa. Y aquí está David incentivando a Urías a que vaya donde su mujer. Descienda a tu casa y lava tus pies. Y esa expresión tenía que ver con incentivar que David se acueste con ella, porque lavarse era la acción previa a acostarse. Entonces está incentivando la relación sexual entre ellos. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente en la mesa real. Y algunos comentan que ese presente era de corte afrodisíaco, nuevamente para incentivar la relación entre Urías y Betsabé. No obstante, David fracasó. Dice versículo 9, mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Sin embargo, ¿qué pasó con David? Dando manotazos de ahogado, quería seguir encubriendo su pecado y ahora comienza a actuar como un hombre infame. Ahora comienza a actuar como un hombre vil porque va a usar un pecado para encubrir otro pecado. ¿Y por qué? Porque emborracha a Urías para que de una vez por todas vaya a su casa con Betsabé. Versículo 12 dice: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Noten el propósito, ese era el plan de David, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa, es decir, que nuevamente fracasó. Muy interesante también la estrategia de David, porque si Urías estaba borracho,
probablemente no se iba a acordar de lo que iba a hacer en su casa, de manera que se le podía inculpar el hijo. Noten las maquinaciones de David. Sin embargo, como acabamos de leer, fracasó. Urías no descendió a su casa, pero como si fuera poco. Y aquí agrava mucho más su pecado. Aquí comienza a hundirse mucho más en el pecado porque cometió una canallada porque mandó a matar a Urías. Versículo 14 dice, venía la mañana, escribió David a Joab una carta la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Lo que hizo David aquí fue una verdadera canallada. Es impresionante leer cuando dice ya en el versículo 15, y retirados de él. O sea, vayan a la guerra, pero cuando estemos en el máximo peligro, ustedes den un paso atrás, cosa que él muera, con sus hombres ahí, por supuesto. David está actuando ahí como un hombre vil. Literalmente mandó a matar a Urías para ocultar su pecado. De hecho, fue tan canalla que envió esa sentencia de Urías por la propia mano de Urías, porque el mensaje que llevaba Urías era en contra de él mismo. Ha traicionado a David, el rey de Israel, a uno de sus hombres más valientes. Lamentablemente David creía que con eso podía ocultar su pecado, pero en realidad se estaba haciendo doblemente culpable. Noten aquí entonces la oscuridad espiritual en la que se encontraba David. Cómo sus esfuerzos de encubrir su pecado lo fueron hundiendo cada vez más en él. David creía que estaba librándose de su pecado al encubrirlo, pero en realidad estaba cayendo mucho más profundo en sus garras. Por eso que esto nos enseña a nosotros que el pecado solo tiene escalones descendentes. El pecado nunca nos va a sacar a flote. Otro pecado no nos va a sacar a flote, sino que el pecado solo tiene escalones descendentes. Y cuando añadimos pecado al pecado que ya hemos cometido, esos pecados van a hacer mucha más fuerza para sumergirnos mucho más en la miseria. El pecado nos hace creer que eso es plausible hacerlo. El pecado nos hace creer que eso nos va a sacar a flote, pero no es así. El pecado da soluciones rápidas y soluciones pecaminosas. Sin embargo, nunca esa va a ser la salida. La salida siempre está en confesión al Señor, no seguir encubriendo el pecado con mucho más pecado. Por eso que nadie sale airoso al encubrir su pecado, sino todo lo contrario. Todos salimos cada vez más perversos, más rebeldes, más contaminados, más culpables y sobre todo como creyentes, más dañados espiritualmente. El mismo David luego en el Salmo 32, quiero que vayamos a ese salmo, nos va a contar cómo se sintió, qué experimentó cuando estaba ocultando su pecado. No en este momento exacto que estamos en el relato, sino ya más bien cuando vive con Betsabé, pero nos cuenta ahí ese sentir de un creyente que no ha confesado su pecado y que en realidad está siendo cada vez más herido por no confesarlo. Salmo 32, leo versículos 3 en adelante, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y como sabemos, esta es la experiencia por causa del pecado que estamos tratando. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Noten que David está ahí en un desierto espiritual. David está seco espiritualmente, está árido espiritualmente, hay oscuridad en él. De manera que encubrir el pecado nos lleva a una de las etapas más sombrías que un creyente puede experimentar. Una de las etapas más oscuras en las que podemos estar. Y es tan terrible porque nosotros estamos colocando una barrera entre Dios y nosotros. Y para un creyente siempre va a ser oscuro, siempre va a ser triste cuando está lejos de Dios. Para un creyente alejarse de Dios siempre va a ser una etapa oscura. Y aunque hay dolores, inclusive uno lo sabe que hay dolores en esa circunstancia, el pecado se resiste a ir en confesión al Señor. Pero es la etapa más oscura.
de un creyente cuando se aleja de su Señor. Sin embargo, el pecado nubla tanto el entendimiento que David creyó que en ese momento había logrado ocultar su pecado, al punto de que incluso lo relativizó. Y es que el pecado insensibiliza. Y eso está en los versículos 18 al 26, cuando le informan a David que Urías había muerto. Y es tremendo escuchar a David luego de que le informan la muerte de Urías. Porque como acabo de decir, David normalizó su pecado. David justificó su pecado. David relativizó su pecado. Miren lo que dice el versículo 23 en adelante. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro y murieron algunos de los siervos del rey. Y murió también tu siervo Urías Eteo. Y esas palabras ahí son como un mensaje codificado, porque en realidad la respuesta que tenía que recibir David era decir: David, tus órdenes fueron cumplidas. Y escuchen a David ahora. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas y tú aliéntale. Lo que David estaba diciendo aquí era que la muerte de Urías no debía preocuparles tanto. ¿Por qué? Porque en una guerra esas cosas pasan. En la guerra van a haber bajas. Uno puede morir, otro no puede morir. ¿Pero qué le vamos a hacer? Hay que seguir adelante. Noten la insensibilidad de David. ¿Cómo justificó e intentó relativizar su pecado diciendo: esas cosas pasan, sigamos adelante? ¿Por qué nos vamos a amargar por una baja? Este es sin duda el punto de mayor alejamiento que David tenía de Dios, ya que comenzó a normalizar lo que para Dios era algo grave. De hecho, pareciera que Dios ni siquiera está en sus pensamientos. Por eso decimos aquí que el pecado insensibiliza, sobre todo cuando ya hay un cúmulo de pecados sobre nuestras conciencias. Ahora, esto es muy similar a lo que dijo David, a cuando los creyentes, cuando pecan y dicen: bueno, pero somos pecadores. Bueno, he pecado, pero lo que pasa es que tengo una naturaleza pecaminosa. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Sigamos adelante. Y sí, somos pecadores. Sí, tenemos una naturaleza pecaminosa. Sin embargo, ahora somos nuevas criaturas cuya tendencia es a lo santo y no a lo profano. De manera que nuestro hábito y estilo de vida nunca debe ser el pecado, sino la santidad. Dios nos ha dado una nueva naturaleza para huir del pecado. De manera que el pecado no debe ser normalizado en un creyente porque es contra naturaleza, contra su nueva naturaleza. El pecado no es normal en la vida del creyente, no es normal en la vida de la iglesia, en el sentido de que no debe ser normalizado. Porque nuestra nueva naturaleza se inclina ahora a lo santo. No podemos justificarlo ni normalizarlo diciendo: bueno, somos pecadores. Porque lo que estamos haciendo ahí también es menospreciar la cruz de Cristo, menospreciar el sacrificio del Señor Jesucristo, como si eso no hubiese valido nada. Lamentablemente David lo normalizó. Siguió su plan y pudo esconder su pecado y tomar a Betsabé como mujer oficial. No obstante, ahora comienza la intervención de Dios. David actuó, pero ahora le tocaba actuar a Dios. Miren cómo termina el capítulo 11, los versículos 26 y 27. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Algunos comentan alrededor de una semana. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Pero aquí viene la intervención de Dios. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Por eso que la lección que extraemos aquí es que el pecado desagrada a Dios. Algunos sugieren que incluso David aquí fue alabado por sus siervos al tomar como mujer a la entonces viuda Betsabé y hacerse cargo de un hijo que supuestamente no era suyo. Qué bueno que es el rey que se hizo cargo de una mujer viuda que ya no tiene ese sustento.
Qué bueno y bondadoso es el rey que ahora se hizo cargo de un hijo que no era suyo. Noten cómo David comenzó a convertir ese pecado en alabanza. Y seguramente estaba muy satisfecho. Seguramente aquí estaba diciendo o estaba pensando que se había salido con la suya, porque qué mejor que le alaben el pecado que él había ahí oculto. Sin embargo, aunque podía engañar a los hombres, no podía engañar a Dios. Por eso que el relato concluye en esta parte citando a Dios, mostrando lo que Dios pensaba del pecado que David había cometido. Y su evaluación es categórica, literalmente dice ahí que David hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fue desagradable lo que David hizo ante Dios. En todo lo que David había hecho, desde su adulterio hasta sus maquinaciones para ocultar su pecado, Dios lo estaba observando. Dios estaba en silencio, pero lo estaba observando. Dios estaba observando cada paso que daba su siervo David. Lo había dejado actuar para ver qué es lo que hacía. Y ahora llegaba su evaluación. Y esa fue que lo que había hecho David había sido desagradable. Y hermanos, cuando pecamos, Dios puede estar guardando silencio. Dios nos puede estar dejando actuar, pero está observando cada paso que damos para luego hacer una evaluación de lo que hicimos. Dios siempre está observando nuestros pasos. Y sobre todo cuando estamos frente al pecado, Él está observando y luego va a hacer una evaluación de lo que hicimos. Y cada vez que pecamos, la Biblia declara que lo desagradamos. Y eso implica que nos estamos ganando su desaprobación, implica que nos estamos ganando su censura, implica que nos estamos ganando su enfado como un padre hacia un hijo rebelde, al cual él va a disciplinar. Y como Dios no es indulgente como Padre Santo, Él va a actuar. Y no iba a dejar a su hijo David ahí, a su siervo David. Y Él comenzó a intervenir. Y así es como inicia el capítulo 12. Con una confrontación dura, categórica de parte de Dios acerca del pecado de David. Una confrontación que humilla también a David por todo lo que había hecho. Pero lo bueno es que David despierta. Fue una dura confrontación, pero David despierta. Pero antes de eso, Dios también tiene muchas lecciones que enseñarle. Esta es una quinta lección que extraemos de nuestra enseñanza el día de hoy. Y es que el pecado es digno de muerte. Y eso está en los versículos 1 al 7, en la primera parte del capítulo 12. Entre el capítulo 11, versículo 27, y el inicio del capítulo 12, pasó alrededor de un año. Un año donde David, a pesar de todas sus luchas internas descritas en los Salmos 32 y 51, no confesaba su pecado. Por tanto, Dios salió a su encuentro mediante esta historia que le cuenta el profeta Natán para promover, para buscar el arrepentimiento de David, para buscar de que él se vuelva a él. Y qué misericordioso es Dios al hacer eso. ¿Conocemos la historia? Natán le cuenta una historia a David de un hombre rico que mató a una corderita que tenía un hombre pobre, en vez de matar una de su propio redil para atender a un caminante que pasaba por su casa. Versículo 1 en adelante dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Evidentemente el rico es David, el pobre es Urías. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. La historia despertó una profunda indignación en David. ¿Cómo era posible tal injusticia? ¿Cómo se le ocurría a ese hombre echar mano de un redil que no era el suyo? ¿Cómo se le ocurría a ese hombre hurtar y luego matar?
y tan indignado estaba, que bajo juramento de Dios vive Jehová, dijo. Es decir, que estaba invocando el nombre de Dios para que sea testigo de su sentencia. David dijo, tal hombre debe morir, él es digno de muerte. Incluso fue más severo que la ley mosaica, que solo exigía la restitución. Pero David exigió más que la restitución, él exigió la muerte. ¿Cómo se le ocurría a ese hombre echar mano de un redil que no era el suyo? Y luego, ¿cómo podía matar? ¿Qué clase de desquiciado e injusto era ese hombre? Sin embargo, su severo juicio le caería como un verdadero balde de agua fría, porque Natán sin dilaciones le dijo, tú eres aquel hombre. David estaba enardecido. Uno lo podría imaginar rojo de indignación juzgando a ese hombre. Sin embargo, Natán le dice, tú eres aquel hombre. Y aquí podemos imaginar también a un David como yéndose hacia atrás, abriendo unos ojos grandes, horrorizado, con escalofríos en su cuerpo, horrorizado, porque el pecado se estaba volviendo sobre su propia cabeza. Era como si David hubiese escupido al cielo y ahora su inmundicia venía de vuelta, con todas las consecuencias que eso implicaba. Y aunque su juicio fue severo para el hombre de la corderita, para él no había sido severo. Para él había sido un justo juicio, porque el adulterio y el homicidio deliberado eran punitivos con la muerte. En otras palabras, Natán le dijo a David que él era el que debía morir, que él era el que había echado mano de un redil que no era suyo y luego había matado. Y esa es la sentencia por el pecado, la muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, que la remuneración del pecado es la muerte. En otras palabras, el pecado debe ser retribuido sí o sí con la muerte. Ese es su justo salario. No se puede dar menos que eso. La muerte. Más adelante el Señor va a decir en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. O sea que no hay otra forma de retribuir al pecado, sino solo con la muerte. Esa es su justa medida. Ese es el cordel justo que traza Dios para pagar el pecado. La muerte. Hermanos, si nosotros cada vez que pecamos, eso es lo que merecemos, la muerte. No importa la magnitud de nuestro pecado, no importa lo escandaloso de nuestro pecado. Todo pecado merece en esencia la muerte. Hasta esas nefastas mentiras piadosas que nosotros llamamos. Hasta ese pecado pequeño, pero que es pequeño delante de nuestros ojos porque no es pequeño delante de Dios, merece la muerte. Ese es el gran galardón que nosotros nos ganamos. Y en términos prácticos, eso significa, en la vivencia de ahora, es que nosotros no deberíamos por qué estar aquí sentados. Eso implica que anoche nosotros debíamos haber muerto al borde de nuestra cama porque habíamos pecado contra Dios. No merecemos la vida. Absolutamente no merecemos la vida por los múltiples pecados que hemos cometido. Un solo pecado lleva a la muerte, pero nosotros hemos cometido muchos. Por eso que la paga en el infierno también es eterna. Hermanos, el pecado es algo muy serio. Es algo tan serio que el Padre tuvo que quitarle la vida a su Hijo para no quitárnosla a nosotros. Y por esa razón estamos aquí en el día de hoy, solamente por el Señor Jesucristo. De lo contrario, ya hubiésemos perecido. O simplemente estaríamos esperando esa sentencia de condenación eterna, de esa muerte eterna. Y eso es lo que merecía David. Merecemos todos nosotros la muerte. Ahora, después de este baldazo de agua fría al corazón de David, Dios le hace saber a David lo que en esencia había hecho. Y eso era que lo había menospreciado, a pesar de todo lo que él lo había bendecido. Y seguramente esto fue lo que golpeó tanto el corazón de David, que luego escribe el Salmo 51 cuando dice, contra ti solo he pecado. Porque Dios le muestra ahora que él lo había menospreciado cuando Dios lo había bendecido. Segunda parte del versículo 7 al 10 dice, así ha dicho Jehová. Aquí Dios habla por medio de Natán, Dios de Israel.
Y está tratando Dios con David. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer. Por la forma en la que Dios comienza a tratar con David, recordándole todas las bendiciones que había derramado sobre su vida, para luego reprenderlo y decirle, ¿por qué me menospreciaste si yo te he bendecido? Uno puede imaginar aquí a David agachando su cabeza, avergonzado, humillado por lo que había hecho. El pecado está golpeando su corazón, como cantamos hace un rato, el pecado lo está hiriendo. Pero porque estaba ofendiendo a Dios, había menospreciado a Dios. Noten cómo Dios le recalca una y otra vez las bendiciones que le había dado. Versículo 7. Segunda parte, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Y luego dice en el versículo de más adelante, el versículo 10, ¿por cuánto me menospreciaste? O sea, ¿por qué me menospreciaste? Dios había colmado de bienes a David. Incluso había hecho un pacto de gracia con él, prometiéndole que su trono estaría estable para siempre. Y entendemos en términos teológicos ahí que desde los lomos de David iba a venir el Mesías, el Hijo de Dios, el mismísimo Hijo de Dios de los lomos de David. Inclusive cuando uno lee allá el capítulo 7 de 2 Samuel, donde está ese pacto de gracia, es increíble porque sabemos que David tiene el deseo de construirle casa a Dios. Sin embargo, uno podría decir que Dios de la nada le dice, no, David, yo te voy a hacer casa. Pero sin ningún mérito. David es bendecido de manera incalculable por Dios. Dios hace una promesa increíble que no tenía por qué hacer con David. Dios le había dado todo, pero David lo había menospreciado desobedeciendo su palabra. Y eso equivalía a menospreciarlo a él. Porque quienes desprecian la palabra, menosprecian al Dios de la palabra. Pero él había menospreciado desagradecidamente. Y eso hacemos cuando pecamos nosotros. Menospreciamos a Dios. Pero lo menospreciamos desagradecidamente porque ese Dios también a nosotros nos ha colmado de bienes. Ese Dios contra quien pecamos nos ha dado toda bendición espiritual. Nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Nos ha sentado juntamente con Cristo. Ese Dios nos ha rescatado del infierno, nos ha dado vida eterna. Ese Dios nos llevará a su misma presencia. Ese Dios nos amó tanto, pero tanto, que envió a su Hijo. Sin embargo, ¿qué hacemos nosotros siendo tan bendecidos? Cuando pecamos, lo estamos menospreciando. Miserablemente lo menospreciamos cuando pecamos. Menospreciamos al Dios que nos ha dado todo, que también ha hecho un pacto de gracia con nosotros. Nos sacó de la inmundicia sin tener que hacerlo. Nos miró por pura misericordia. Nos rescató, nos lavó, nos limpió, nos llevará a su presencia. Y a ese Dios que nos ha dado absolutamente todo, lo menospreciamos. Cito Deuteronomio 32, versículo 6. ¿Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre el que te creó? Él te hizo y te estableció. Esa es la misma aplicación para nosotros también. ¿Así pagamos a Dios? ¿Con pecado pagamos al Dios que nos ha dado todo? El pecado no es la paga que Dios merece por todo lo que ha hecho por nosotros. Sería bueno recordar, antes de pecar o cuando tenemos el pecado frente a nosotros, recordar todas las bendiciones que Dios nos ha dado para menospreciar el pecado y no menospreciar a nuestro Dios.
El pecado no es la paga que Dios merece. No podemos pagarle así a nuestro bendito Dios, traicionándolo. Sin embargo, David lo había traicionado. Su corazón seguramente aquí ya está herido. Sin embargo, después de esta humillante confrontación que seguramente avergonzó a David, Dios termina enseñándole una lección más con respecto a la torpeza de encubrir el pecado. Y es que Dios se iba a encargar siempre de sacarlo a la luz. Y esta es otra lección que extraemos, que es la séptima. Y es que el pecado no quedará oculto para siempre. Versículos 11 y 12. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Esto se cumplió un poco más adelante cuando Absalón violó a las concubinas de David, cuando intentó usurparle el trono, y probablemente también se comenta que Absalón hizo eso en el mismo terrado donde inició el pecado de David. Es decir, que Dios le estaba enseñando a David y a cada uno de nosotros que encubrir el pecado es algo que no prosperará. Tarde o temprano Dios lo va a sacar a la luz y va a desarticular cualquier plan maestro que intente ocultar el pecado. Tal como pasó con David, Dios pondrá el pecado sobre la mesa y lo va a sacar a relucir delante de nuestra propia cara. Es decir, que tarde o temprano nos vamos a tener que ver las caras con nuestro pecado. Tarde o temprano. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer ahí? Y ahí nuevamente David tiene, y nosotros tenemos dos caminos. O la confesión, el arrepentimiento, o seguir en la dureza del corazón, que ya sería algo mucho más peligroso. Inclusive se pondría en duda la fe. Y aquí David por fin se dio. Aquí David por fin cayó en arrepentimiento ante el Señor, de luego de que el Señor lo haya avasallado, por decirlo de una forma. Y esta es la octava lección que aprendemos en esta mañana. Y es que cuando el pecado es confesado, el pecado es perdonado. Versículo 13 dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. La confrontación de Dios fue como una estocada al corazón del rey. David se daba cuenta que Dios estuvo todo el tiempo en conocimiento de su vileza y que Dios le haya dicho que lo había menospreciado, habiéndole dado todo, quebrantó seguramente su corazón. Y por eso que ahora vemos que David cae en arrepentimiento diciendo: pequé contra Jehová. Noten que David aquí ya no intenta esconder su pecado, ya no justifica su pecado, ya no relativiza su pecado, sino que ahora lo confiesa. Y no lo confiesa porque simplemente quedó al descubierto, porque muchos hacen eso. Confiesan porque simplemente, como diríamos nosotros, salieron pillados. Pero no hay arrepentimiento en su corazón. Dicen: sí, lo he hecho, pero no se duelen. Sin embargo, aquí se dolió por su pecado. ¿Por qué razón? Porque él dice: pequé contra Jehová. Y eso es clave porque David entendió que al primero que había ofendido había sido a Dios. Yo quiero que vayamos al Salmo 51. Para poder ver ahí, al menos en la primera parte, no vamos a leer todo el Salmo por asuntos de tiempo, pero poder ver al menos en la primera parte esa compunción de David. Cómo estaba tremendamente adolorido y afligido por su pecado que había cometido contra Dios. Dice el Salmo 51, versículo 1 en adelante: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, confesión, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Noten que David estaba sumido tanto en la miseria, se da cuenta que había hecho lo malo delante de los ojos de Dios, que en el versículo 1 clama por piedad. Él sabe que está con el pecado arriba de la coronilla. Por eso dice a Dios: ten piedad de mí, no puedo esperar otra cosa sino que tú tengas piedad. También está con una fuerte convicción de pecado porque dice: lávame más y más de mi maldad en el versículo 2 y límpiame de mi pecado. Noten, lávame más y más, es decir, Señor, estoy muy, muy sucio. Finalmente se da cuenta
que había menospreciado a Dios. Estaba profundamente afligido porque había pecado contra Dios. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Sin duda, esa confrontación de Dios cuando le dijo que lo había menospreciado retumbó en la conciencia de David. Porque dice contra ti, no contra Betsabé, no contra Urías, no contra el pueblo de Israel. Contra ti. Este fue seguramente el momento más doloroso de David. El pecado que David había sembrado con satisfacción y lujuria, ahora lo cosechaba con lágrimas. Y el pecado siempre va a ser así. Se siembra con satisfacción, pero se cosecha entre lágrimas. Se puede el pecado sembrar con una sonrisa maliciosa, pero se va a cosechar con dolor. Se va a cosechar con lágrimas. Pero lágrimas no producto de la vergüenza en sí. Lágrimas no producto de las consecuencias que se vislumbran por causa del pecado, sino lágrimas y dolor y aflicción por haber ofendido a Dios, por haber traicionado tan deliberadamente a Dios. El pecado siempre será en esencia y en primera instancia contra Dios. Y eso debería dolernos en lo más profundo de nuestro corazón. De lo contrario, ¿cuál es el amor a Dios que tenemos? Cuando ofendemos a alguien que queremos, nos dolemos por eso. ¿Cuánto más entonces a Dios? Si amamos a Dios, deberíamos dolernos profundamente porque le ofendemos. No dolernos por las consecuencias del pecado, aunque obviamente implican dolor. La pregunta es, ¿cuándo nos hemos sentido así? Porque a veces nuestro arrepentimiento es rutinario. Es una fase en nuestra oración nada más. Es mecánico, siempre lo mismo. Muy general, a veces ni siquiera específico. ¿Ha habido dolor por ofender a Dios? Sin duda eso va revelando cuál es nuestro amor a Dios. Porque nos dolemos cuando ofendemos a quien amamos. Ahora la confesión de David no solo implicaba un dolor profundo por haber ofendido a Dios, sino que también implicaba un reconocimiento y aceptación de los cargos que se le imputaban. David merecía la muerte, sin embargo al confesar su pecado estaba de acuerdo con la sentencia de Dios en contra suya. En otras palabras, ¿qué es lo que estaba haciendo David aquí? Se estaba autodenunciando delante de Dios. Es muy interesante porque el capítulo 11, versículo 27 dice que eso fue lo desagradable. El pecado de David fue lo desagradable ante los ojos de Jehová, o literalmente lo malo, como dijimos hace un rato. ¿Y qué es lo que dice David en el Salmo 51? Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O sea, ¿qué está diciendo David? Estoy de acuerdo contigo, Dios, yo he hecho lo malo. David se estaba autodenunciando en el tribunal del cielo. Esto dijo en el Salmo 32:5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Por eso decimos que David se estaba autodenunciando por los pecados que había cometido, aceptando sobre su cabeza los cargos que Dios le imputaría. Y eso es en realidad la confesión de pecados. Es una autodenuncia que hacemos en el tribunal del cielo. De hecho, la palabra confesar en el Nuevo Testamento significa o se entiende que es ponerse de acuerdo. Pero ponerse de acuerdo ¿con quién? Con Dios. Es decir, que estamos de acuerdo con Dios en contra de nosotros mismos. Estamos de acuerdo con Dios en que si Dios dice que merecemos morir, nosotros decimos, sí, merecemos morir. Por eso que es una autodenuncia. Es atestiguar contra nosotros mismos. Y aunque suene arriesgado por saberse el castigo, el Dios del cielo puede extender su gracia perdonadora sobre el pecador arrepentido. Sin duda suena arriesgado autodenunciarse porque es confesar los delitos. Hay justicia, sin embargo, el Dios del cielo puede extender su gracia perdonadora. Y eso pasó con David. El Dios del cielo le extendió su gracia. Segunda parte del versículo 3, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. David estaba en la peor situación posible, anegado en el mar de su pecado, descubierto por Dios y aceptando su culpa. Solo podía entonces esperar su sentencia de muerte. Pero de manera impresionante recibió gracia.
Recibió el perdón de sus pecados y de la pena capital que merecía sus pecados en ese entonces, que era la muerte física. Sin embargo, Dios extendió su gracia de manera increíble y en realidad ver todo lo que hemos visto y ver que ahora Dios dice a David: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Inclusive llega a descolocar. Eso solo es posible por la gracia de Dios, que muchas veces actúa de manera enigmática para nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos entender cómo Dios a veces perdona lo que para nosotros es imperdonable. Muchas veces la gracia, cuando vemos la gracia vívida, la gracia manifiesta de Dios, no la gracia intelectual, sino que la gracia vívida, cuando la vemos que Dios la derrama sobre los pecadores, nos desarticula porque no podemos comprender cómo es posible eso. Por eso digo que la gracia es enigmática, porque actúa de formas que nosotros no esperamos. Y hay algo muy interesante aquí con David, porque David hizo lo mismo que Saúl cuando fue desechado como rey sobre Israel. ¿Qué hicieron? Ambos tuvieron en poco la palabra de Dios. Eso está en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. No voy a leer, solo lo menciono. Pero ya dice que Saúl es desechado. ¿Por qué cosa? ¿Cuál es la gran razón? Porque él había desechado la palabra de Jehová. Pero ¿qué le dice Dios a David aquí en nuestro texto? Versículo 9. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? Sin embargo, ¿qué vemos? Juicio para Saúl y gracia para David. Lo que está en total consonancia también con el carácter de Dios, que es un Dios justo, pero también es un Dios de gracia. Es difícil también explicarlo. La gracia de Dios es enigmática. Uno se sorprende viendo a David, pero luego también se sorprende con su propia vida. Porque nosotros también hemos cometido vilezas dignas de muerte. Quizás cuántas vilezas cometimos antes de conocer al Señor. Y otras tantas conociendo incluso al Señor. Sin embargo, la gracia también se ha extendido para nosotros. Y hay razones, no hay ninguna razón, porque no damos razones para recibir gracia, por eso es gracia. Ahora esto es posible solo gracias al Señor Jesucristo. Sin mencionarse en el relato, es evidente que Dios puede extender su gracia y perdonar a los pecadores únicamente por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio que nosotros merecíamos pagar. Él pagó en la cruz el precio del pecado del adulterio y asesinato de David. ¿Por qué a David se le extendió gracia? Porque Cristo pagaría por su pecado. Pero el Señor también pagó en la cruz el precio de nuestras mentiras, el precio de nuestra lujuria, el precio de nuestros engaños y el precio de cada uno de nuestros pecados. Todo fue pagado allí, en la cruz de nuestro bendito Señor Jesucristo. La gracia puede extenderse al pecador porque el juicio de nuestros pecados cayó sobre el santo Hijo de Dios en la cruz. Por eso que se le puede decir a David acá: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. De lo contrario, Dios sería injusto. Dios echaría el pecado de David sobre la alfombra, lo encubriría igual que David. Pero Dios no cubre el pecado. Dios lo juzga, Dios lo castiga. Y lo castigó en su Hijo. De tal manera que David recibió el glorioso perdón de Dios. Ahora hay algo más, y yo con este último punto voy a ir ya terminando. Hay un punto más porque no se trata solo de el perdón en términos que eliminó las consecuencias eternas del pecado, sino que también el pecado, aunque es perdonado, cuyas consecuencias eternas ya no están sobre nuestra cabeza, el pecado sí va a tener consecuencias terrenales. Y eso también tenemos que saberlo. Que Dios nos perdone, eso no significa que va a erradicar las consecuencias terrenales o temporales de nuestro pecado. Y eso es lo que sigue diciendo el relato. Y esta es la última lección, la novena, y es que el pecado tiene repercusiones y consecuencias. Eso está en los versículos 14 al 25. Especialmente el versículo 14 muestra que el pecado, aunque si bien es perdonado y ya no hay consecuencias eternas, tiene repercusiones y consecuencias temporales. Mire lo que dice el versículo 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, ahí está la repercusión, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Consecuencia. En primer lugar, el pecado de David repercutió en que trajo deshonra al nombre de Dios.
David actuó en su pecado igual que los reyes paganos y con eso hizo que el Dios de David también sea visto como uno de los viles dioses paganos. Es decir, que con su pecado David rebajó el nombre de Dios y lo puso igual a los dioses paganos de este mundo. En otras palabras, lo que no hizo David fue ahí que no santificó el nombre de Dios. Es decir, no lo expuso y no lo dejó en evidencia como un Dios santo. Y eso despertó la blasfemia de los enemigos de Dios. De manera que cuando pecamos, el honor de Dios siempre está en juego. Pero luego vienen las consecuencias del pecado de David. Y las consecuencias son dos. La consecuencia inmediata y las consecuencias futuras. Las consecuencias futuras las leímos de paso en los versículos 10 y 11, donde en otras palabras Dios le anticipa que la casa de David iba a ser un desastre. Y eso es lo que vemos capítulo 13 en adelante. Amnón violando a su media hermana Tamar. Luego Absalón vengándose de Amnón, matando a Amnón. Pero no lo mataba simplemente por venganza porque había violado a su hermana directa, sino que también lo mató porque Amnón era el heredero al trono y él quería el trono. Y luego vemos una seguidilla de pecado donde la espada nunca se apartó de la casa de David. Consecuencias futuras. Pero también está aquí la consecuencia inmediata, donde David se le anuncia que el hijo que había nacido del adulterio iba a morir. Y por los versículos que siguen en adelante podemos ver que eso produjo una profunda aflicción en David, un profundo dolor en David, porque su hijo, su bebé, iba a morir. Y por lo tanto, él también rogó por la misericordia de Dios. Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Noten cómo estaba de afligido. Sin embargo, ¿qué dijo Dios? No. Versículo 18. Y al séptimo día murió el niño. Hermanos, no vamos a salir ilesos luego de haber caído en las garras del pecado. El pecado siempre va a intentar llevarse algo de nosotros, ya sea en términos físicos, ya sea en términos espirituales o en términos materiales. El pecado siempre nos va a dañar y se va a llevar algo de nosotros. Y Dios lo va a permitir para disciplinar y corregir a sus hijos. De hecho, ese mismo juicio, esa misma disciplina que recibimos, es un instrumento también de purificación para que aprendamos la lección de que andar por el camino del pecado o jugar con el pecado no es algo que se puede hacer de manera tan deliberada. Hermanos, y cuando Dios lo haga, cuando tengamos que experimentar pérdidas por causa del pecado, no tenemos más que reconocer que Dios ha actuado con justicia. Mire lo que pasó con David en el versículo 20, que es tremendo. Entonces David se levantó de la tierra, su hijo había muerto, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró, dice. Muy similar a lo que hizo Job, ¿recuerdan? Pero David lo hace en el contexto del juicio de Dios, de la disciplina. Y adoró. Fue notable lo que hizo David. Y es una gran lección para nosotros. David no recriminó a Dios, no exigió explicaciones, sino que fue al templo y adoró a Dios. Y al adorarlo en ese contexto de disciplina, estaba reconociendo que lo que Dios había hecho era justo, aunque eso le doliera. En otras palabras, David está diciendo, amén, Dios. Por eso, hermanos, si Dios nos castiga o disciplina por causa de nuestro pecado, de la forma que Él quiere o como bien le parezca, aunque eso implique dolor, debemos decir amén a su disciplina. Sin duda es más fácil decirlo que practicarlo. Dios es justo en todas las manifestaciones de su castigo y disciplina, y ante eso simplemente tenemos que decir amén. David entonces cosechaba las consecuencias de su pecado. Había sido perdonado, pero no así se había librado de las consecuencias del pecado. En conclusión, entonces llegamos al final del relato. Luego de la muerte del niño nacido en adulterio, Dios extiende, increíble esto, nuevamente su gracia a David, dándole un nuevo hijo con Betsabé, cuyo hijo sería el heredero al trono, Salomón, versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón. Escuchen, al cual amó Jehová. Gracia enigmática nuevamente. Y el relato termina en los versículos 26 al 31, donde empezó. Con la guerra contra los amonitas. La gran diferencia es que ahora David sí fue. Versículo 27 dice, entonces envió Joab mensajeros a David diciendo, yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y es muy bonito lo que dice ahora a continuación.
Y juntando David a todo el pueblo, fue contra Rabá y combatió contra ella y la tomó. ¿Qué había pasado al inicio? Se quedó en Jerusalén. ¿Pero qué hizo ahora? Fue a la guerra. David había aprendido la lección. Comenzaba a salir el sol, podríamos decir, sobre él. Y espero que nosotros también podamos aprender estas lecciones. No que las hayamos aprendido ya, porque es todo un proceso, pero que podamos recordarlas cuando el pecado esté delante de nuestros propios ojos. Señor, agradecido de ti por este tiempo que tú nos has dado de poder estar en tu palabra, tú advirtiéndonos en contra de este enemigo voraz llamado pecado que batalla todo el tiempo contra nuestros miembros. Agradecido de ti, Señor, porque tú nos dejas estas lecciones por medio de tragedias de otros hombres, pero para advertirnos que no andemos por esos caminos. Gracias, Señor, porque a pesar de todo, tu gracia siempre viene a alumbrar en la oscuridad de nuestro pecado. Gracias porque tu gracia es ese oxígeno en medio del mar del pecado en el que estábamos y a veces en el que podemos estar. Sin embargo, ayúdanos, Señor, a que no tomemos a la ligera tu gracia. Que también nos ayudes a considerar que nuestro pecado siempre va a tener consecuencias, al menos en esta tierra. Te alabamos porque tú sacaste las consecuencias eternas, pero haznos estar apercibidos, Señor, de que el pecado también va a tener consecuencias temporales en nuestra vida. Te alabamos, Señor, a ti, porque viniste a nuestro encuentro y nos redimiste con tu gracia. Nos libraste de estas consecuencias del pecado que son eternas, Señor, y por eso te debemos toda la vida. Ayúdanos a no pagarte con pecado. Ayúdanos, Señor, a temer de andar por el camino del pecado. Que tu iglesia acá se caracterice por cada uno de nosotros por santidad, por consagración, Señor. Guarda nuestros pies y como dice también la oración modelo, líbranos del mal, Señor. Oramos en tu nombre, Señor Jesús.